estudiantes del Colegio Particular Mariscal Cáceres, continuamos con el curso de aritmética. Ahora el tema viene a ser magnitudes proporcionales. Muy bien, profesor, empecemos. ¿Qué viene a ser una magnitud, profesor? ¿Ya? Entonces, en primer lugar, vamos a definir qué es una magnitud, ¿ya? Es todo aquellos jóvenes que va a ser medible, ¿no? Que va a ser medible. Por ejemplo, profesor, una magnitud yo puedo decir la velocidad, ¿no? Yo puedo decir aquí la velocidad, jóvenes estudiantes, ¿ya? Y profesor, esto aquí también vamos a tener una cantidad, muchachos, ya vamos a tener una cantidad, ¿ya? Si yo hablo de una velocidad, por decirlo, nosotros podemos trasladar a unos 20 metros por segundos, ¿ve? Otra magnitud que yo puedo tener por aquí puede ser la temperatura, jóvenes, ¿ve? La temperatura, ve, muchachos, ¿ya? Profesor, ¿y cómo puedo obtener yo la temperatura? Puedes obtener pues, en grados Celsius, algo así, ¿no? En este caso vamos a ponerlo 18 grados centígrados, ¿ya, muchachos? Otra magnitud, profesor, que por ello puedo conocer, ¿no? Entonces podemos decir aquí otra magnitud, profesor, el precio, podemos decir, ¿no? El precio, algo así, ¿no? Y profesor, ¿cuál vendría a ser la cantidad? Pues, digamos, o no, digamos, profesor, unos 17 soles, 17 dólares, 50 euros y todo, ¿ya? Entonces vamos a relacionar esto, jóvenes, la magnitud con su cantidad. Y cuando hablamos de magnitudes proporcionales, tenemos dos clases de magnitudes, jóvenes. Una magnitud directamente proporcional, con sus siglas de P, y una magnitud inversamente proporcional. Muy bien. ¿Qué quiere decir una magnitud proporcional, profesor? Al yo tener dos magnitudes, me dice lo siguiente. Si una magnitud va a crecer, va a aumentar, la otra magnitud también de esa manera va a crecer. Y profesor, ¿qué pasa si una magnitud decrece? La otra magnitud también va a decrecer, jóvenes estudiantes, ¿ya? A ver, veamos un ejemplo. Profesor, el clásico ejemplo, ¿no? El del espacio y tiempo. El espacio en metros y el tiempo en segundos. A ver, profesor, vamos, explícame eso, ¿no? Dices, si yo recorro un espacio de 15 metros, digamos que yo lo hago en 4 segundos, ¿ya? 15 metros yo lo hago en 4 segundos. Entonces, si yo ahora quiero recorrer, o sea, el doble, si yo quiero recorrer, profesor, ¿el doble cuánto será? 30 metros. Si 15 metros lo has hecho en 4 segundos, entonces, profesor, 30 metros lo vas a hacer en 8 segundos, jóvenes estudiantes. ¿Ve? Profesor, esta magnitud va creciendo, entonces esta magnitud también va creciendo. ¿Ve? Por 2. Profesor, siguiente. Si tú ahora quieres triplicar tu velocidad, ¿ves? Quieres triplicar, ¿no? Ya no quieres ir a 15 metros, ya no quieres recorrer una distancia de 15 metros. Ahora vas a recorrer una distancia de 45 metros. Profesor, si 15 metros lo hacías en 4 segundos, entonces 45 metros, ¿en cuánto tiempo lo harás? Profesor, fácil. Si aquí lo estás multiplicando por 3, aquí también lo vas a multiplicar por 3. Entonces yo me trasladaré, profesor, aquí en 12 segundos, ¿no? Y profesor, consecutivamente así, ¿no, profesor? A ver, si yo quiero esto, profesor, la velocidad multiplicado por 4, ¿cuánto será? 15 por 4, 60 metros, profesor. Yo esto lo voy a recorrer, profesor, en 16 segundos, ¿cierto? En 16 segundos, ¿no? Porque si aquí multiplico por 4, profesor, quiere decir que aquí también voy a multiplicar por 4, ¿ve? Y así puntos suspensivos, jóvenes estudiantes, ¿ya? Y así puntos suspensivos. Profesor, y mira, a ver si te das cuenta, mientras una magnitud va creciendo, la otra magnitud también va creciendo. Y profesor, a ver, de reversa, si una magnitud disminuye, ¿qué es lo que pasa con la otra magnitud? Va disminuyendo, ¿ve? Te das cuenta, 60, 45, 30, 15, esto también disminuye, 16, 12, 8 y 4, jóvenes estudiantes. Muy bien, entonces, profesor, aquí tú tienes que decir lo siguiente, ¿no? Se observa, a ver, ¿qué es lo que logras observar aquí, jóvenes estudiantes? ¿Ya? ¿Qué es lo que logras observar aquí, no? Entonces, profesor, yo voy a observar aquí lo siguiente, ¿no, profe? Yo voy a observar lo siguiente aquí. A ver, el cociente, profesor, me doy cuenta de algo. Mira, 15 entre 4... ¿Ve? 15 entre 4 va a ser igual a ¿quién? Profesor, a 30 entre 8, ¿ve? Si tú le sacas mitad 15, aquí también sería mitad 4, ¿ve? Al otro lado, profesor, 45 y 12. Si le saco
tercia sería 15 y tercia sería 4. Ah, profesor, ¿y aquí qué es lo que pasa con 60 y 16? De la misma manera, de jóvenes estudiantes, si le saco cuarta queda 15 y si le saco cuarta queda 4. Ah, profesor, entonces quiere decir que todos estos muchachos van a ser con una constante, ¿ve? Van a ser unas razones, profesor, con una misma constante. Muy bien, profesor. Entonces, yo también esta magnitud puedo graficarla, jóvenes estudiantes. ¿De qué manera? Mira, ve, por aquí voy a poner el espacio, ya voy a poner el espacio en metros, jóvenes estudiantes, y por aquí voy a graficar el eje del tiempo, muchachos. Ya el tiempo está en segundos, muchachos. Ya el tiempo está en segundos. Muy bien, profesor, entonces empecemos a graficar. A ver, yo digo lo siguiente. Profesor, para un espacio de 15 metros, a ver, vamos a poner por aquí, profesor, 15 metros, ¿ya? Mira, ¿te das cuenta? Para un espacio de 15 metros, yo lo hice, profesor, esto en 4 segundos, ¿ve? Yo lo estoy haciendo en 4 segundos. Siguiente, para un espacio, jóvenes estudiantes, mira, ve, para un espacio de 30 metros, yo lo estaré haciendo en el doble de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? 8 segundos. Profesor, sigamos aquí, sigamos. Para un espacio de 45 metros, jóvenes estudiantes, ¿ve? Para un espacio de 45 metros, esto, profesor, yo lo estoy haciendo en 12 segundos, jóvenes estudiantes, ¿ve? Y así, profesor, para un espacio de 60, a ver, vamos a poner por aquí, para un espacio de 60 metros, mira, ¿ve? Para un espacio de 60 metros, esto, profesor, yo lo estaré haciendo en 16 segundos. Ah, profesor, entonces mira, ve, todos los puntos de la intersección, ah, profesor, están pasando por esta línea, jóvenes estudiantes, ¿ya? Y esto que viene a ser, jóvenes estudiantes, viene a ser una recta, muchachos, ¿ya? Viene a ser una recta. Profesor, entonces no te olvides, ya, cuando tengas magnitudes directamente proporcionales, si una magnitud aumenta, la otra aumenta. Y si una va disminuyendo, la otra también va disminuyendo, ¿no? Y su gráfica viene a ser una recta, jóvenes estudiantes. Entonces, en general, cuando nos dice aquí en general, jóvenes estudiantes, se va a tener para los siguientes problemas, ¿no? Yo tengo la magnitud A y B, jóvenes estudiantes. Ya, mira, yo tengo la magnitud por aquí, A y B, jóvenes estudiantes, ¿ya? ¿Qué es lo que se observa en estas magnitudes A y B, jóvenes estudiantes? Se va a observar lo siguiente, ¿no? Por aquí puedo tener un B sub 1, aquí un B sub 2 y por aquí un B sub 3. De igual manera por aquí un A sub 1, un A sub 2 y un A sub 3. ¿Qué es lo que se observa aquí, jóvenes estudiantes, no? Que el cociente, quiere decir así, ¿no? A sub 1 entre B sub 1 va a ser igual al otro cociente, ¿no? Jóvenes estudiantes, A sub 2 entre B sub 2 y eso así, profesor, ¿ya? A sub 3 es a B sub 3. Y no te olvides, siempre esto, jóvenes estudiantes, va a ser igual a una constante K, jóvenes estudiantes, ya va a ser igual a una constante K. Entonces, esa viene a ser la primera observación por aquí, jóvenes estudiantes, ¿ya? Y otro dato también que va a ser recontra importante para la resolución de ejercicios, ¿ya? Cuando a ti te dicen que la magnitud A es directamente proporcional a B, ¿ya? Es directamente proporcional a B, quiere decir entonces, jóvenes estudiantes, que la magnitud A es a la magnitud B y esto va a ser igual a una constante K, jóvenes estudiantes, ¿ya? Muy bien, va a ser igual eso a una constante, jóvenes estudiantes. Muy bien, profesor, y otra cosa más, en muchos ejercicios se encuentra de la siguiente manera, ¿ya? Cuando A es directamente proporcional a B, es lo mismo decir A alfa de B, ¿ya? El alfa quiere decir directamente proporcionales, jóvenes estudiantes, ¿ya? Muy bien, muchachos, ¿ya? Ahora pasamos a lo que vienen a ser las magnitudes inversamente proporcionales, jóvenes estudiantes. Profesor, ¿cuándo se da una magnitud inversamente proporcional, no? Las siglas IP. Dos magnitudes van a ser inversamente proporcionales cuando me dice lo siguiente: si una magnitud crece, la otra va a decrecer. Y profesor, y viceversa, si una magnitud está decreciendo, la otra magnitud va a
crecer, jóvenes estudiantes, ¿ya? La otra magnitud va a crecer. A ver, profesor, vamos con unos ejemplos, ¿ya? El ejemplo más clásico, tú ya sabes, ¿no? La velocidad con el tiempo. A ver, profesor, vamos a ver por aquí, ¿ya? Tú dices lo siguiente, profe, si yo me desplazo, digamos, ¿no? Desde mi casa, digamos que te vas a ir caminando a la ciudad de Lima, un ejemplo, puedes decir, ¿no? Si te vas a ir caminando, tú dirás, no, profe, si yo voy a 1 km/h, voy a llegar en 24 horas, ¿ya? Un ejemplo, ¿ya? Si vas a 1 km/h, vas a llegar en 24 horas. Pero tú dirás, no, profesor, entonces yo necesito llegar más temprano, Voy a duplicar mi velocidad. Entonces, si yo duplico mi velocidad, ya no vas a ir a 1 km/h, vas a ir a 2 km/h. Entonces, harás más o menos tiempo. Claro, vas a hacer menos tiempo, ¿no? Entonces, en este caso ya no vas a hacer 24 horas, sino simplemente, ¿cuánto vas a hacer? Vas a hacer la mitad, ¿cierto? Simplemente vas a hacer 12 horas, jóvenes estudiantes. Pero tú dices, no, profe, todavía no llego a mi velocidad, ¿no? Entonces, si dices lo siguiente, si yo ahora voy a triplicar mi velocidad, si triplico mi velocidad, profesor, triplica tu velocidad, entonces, ¿no? Vas a ir a 3 km/h. Si vas a ir a 3 km/h, entonces el tiempo ya no va a ser en 24 horas. Entonces aquí el tiempo, si aquí lo has multiplicado por 3, aquí, profesor, tu tiempo se va a reducir a la tercera parte, pues, ¿no? Entonces 24 entre 3 va a ser en 8 horas, jóvenes estudiantes, ya va a ser en 8 horas. Profesor, pero tú dices, no, profesor, aún falta. ¿Qué es lo que pasa? A ver, si yo quiero aquí viajar a 6 km/h, ya 1 por 6 sería, ¿no? Si tú quieres ir a 6 km/h, entonces ya no vas a llegar pues aquí en 24 horas, ¿no? Entonces tú dirás, profesor, yo voy a llegar aquí simplemente en 4 horas, jóvenes estudiantes, ya vas a llegar en 4 horas. Entonces te das cuenta por aquí, jóvenes estudiantes, se dan cuenta por aquí, ¿no? Mira, ve, mientras una magnitud va creciendo, ¿no? Va aumentando, 1, 2, 3, 6. La otra magnitud va decreciendo, 24, 12, 8 y 4, ¿ve? Y viceversa, ¿ve? Y viceversa. Mientras esta magnitud, al revés, ¿ya? Mientras esta magnitud va creciendo, ¿ve? 4, 8, 12, 24, la otra magnitud va decreciendo, ¿ve? 6, 3, 2 y 1. Entonces se está cumpliendo esta reglita de las flechas, ¿no, jóvenes? Muy bien, entonces esto viene a ser, jóvenes, eso viene a ser las magnitudes inversamente proporcionales, jóvenes estudiantes. Ya, las magnitudes inversamente proporcionales. Muy bien, y aquí tenemos una observación. Dice lo siguiente, profe, observa, ¿ya? Observa. ¿Qué es lo que logras observar aquí, joven estudiante? ¿Ya? Dices lo siguiente, profe. La velocidad por el tiempo, en este caso 1 por 24, es igual a 2 por 12, que es igual a 24, es igual a 3 por 8, igual a 24, es igual a 6 por 4, ¿no? Va a ser igual a 6 por 4 y así puntos suspensivos, ¿no? Y esto siempre, jóvenes, va a ser igual a una constante, o simplemente a 24, muchachos. Muy bien. Entonces, si yo quiero graficar, jóvenes estudiantes, si yo quiero graficar estos puntitos, en el plano cartesiano lo vas a graficar de la siguiente manera, ¿ya? Por aquí vas a poner tu velocidad, ¿ya? Por aquí vas a poner la velocidad, ¿ya? La velocidad está en kilómetros por hora, jóvenes estudiantes. Y aquí, profesor, va a estar el tiempo, ¿ya? Y aquí va a estar el tiempo, y el tiempo nos dice que va a estar en horas, jóvenes estudiantes. Entonces, yo voy ubicando aquí, ¿no? Voy ubicando, dice, ¿no? Para una velocidad de 1 km/h. Profesor, aquí estará, ¿ve? Para una velocidad de 1 km/h, me está diciendo que voy a demorar yo 24 horas, ¿cierto? Mira, ¿ve? Me está diciendo, profesor, que aquí yo voy a demorar 24 horas, ¿ve? Y profesor, ¿qué pasa si aumentas tu velocidad a 2? Profesor, mira, ¿ve? Si yo aumento mi velocidad a 2, ¿ve? Si yo aumento mi velocidad a 2 km/h, estoy llegando simplemente aquí ya en 12 horas, jóvenes estudiantes, ¿ve? Estoy llegando en 12 horas. Profesor, y si voy a una velocidad de 3 km/h, mira, ¿ve? Te fijas por aquí, si vas a una velocidad de 3 km/h, dice que estás llegando, profesor, en 8 horas, ¿ve? Estás llegando en 8 horas, ¿ve? ¿Te das cuenta, ve? Mientras una magnitud va creciendo, la otra va disminuyendo. Eso viene a ser las magnitudes inversamente proporcionales.
Y profesor, si yo quiero ir, dice, ¿no? Si yo quiero ir a una velocidad de 6 kilómetros por hora, ¿ves? Si yo quiero ir a una velocidad de 6 kilómetros por hora, eso, jóvenes, lo estoy haciendo en un tiempo simplemente de 4 horas, ¿no? Entonces se va reduciendo más aquí, jóvenes, ¿ya? Muy bien, profesor. ¿Y cómo se llama esta gráfica, esta pequeña curvita que he graficado por aquí o que se va formando con los puntos, ¿no, jóvenes? Esta curva, jóvenes, se llama la hipérbola equilátera, jóvenes estudiantes, hipérbola equilátera del primer cuadrante, ¿ya? Se llama la hipérbola equilátera, ¿ya? Entonces, jóvenes estudiantes, yo voy a decir también por aquí, ¿no? En general, profesor, en general, si yo tengo una curvita, jóvenes estudiantes, ya tú en tu cerebro vas a decir que va a ser una magnitud inversamente proporcional, ¿cierto? Vas a decir que van a ser magnitudes inversamente proporcionales. Profesor, ¿de qué forma? ¿De qué forma van a ser magnitudes inversamente proporcionales? A ver, yo puedo tener por aquí una magnitud 3 y por aquí puedo tener yo un B sub 3, ¿cierto? Aquí un A sub 2, un B sub 2 y por aquí un A sub 1 y aquí también un A sub 1. ¿Qué es lo que se cumple en esta magnitud inversamente proporcional, jóvenes estudiantes? Dice lo siguiente, ¿no? A sub 1 por, perdón, esto es B, ¿no? ¿Ya? Se cumple lo siguiente, me dice profesor, ¿ya? Cumple lo siguiente, ¿ya? De que el A sub 1 por B sub 1 va a ser igual al A sub 2 por el B sub 2. Y a su vez va a ser igual al A sub 3 por el B sub 3. Y tú sabes que siempre esto va a ser igual a una constante, jóvenes estudiantes, ¿ya? Va a ser igual a una constante. Muy bien, jóvenes, ya esa viene a ser entonces la primera observación, jóvenes estudiantes. Profesor, ¿qué más se cumple aquí, jóvenes? No, dice lo siguiente. Si te dicen lo siguiente, ¿ya? Si una magnitud A es inversamente proporcional a una magnitud B, entonces automáticamente tú lo que tienes que hacer es lo siguiente, ¿no? Si van a ser inversamente proporcionales, aquí se van a multiplicar, sería, ¿no? A por B va a ser igual a una constante K, jóvenes estudiantes, ¿ya? A por B va a ser igual a una constante K, ¿ya? Entonces, no olvidarse esto, jóvenes. Cuando nos dicen, ¿no? Que la magnitud A es directamente proporcional a B, el cociente de A entre B va a ser igual a una constante. Y si nos dice que van a ser inversamente proporcionales, profesor, A inversamente proporcional a B, se van a multiplicar y van a ser igualadas a una constante. Entonces, no olvidarse esta parte que va a ser recontra importante para la resolución de ejercicios, jóvenes estudiantes. Muy bien. Entonces, yo también puedo decir esto de la siguiente manera, ¿ve? A inversamente proporcional a B también se va a poner de la siguiente. Si en la directa era con alfa, aquí se va a poner A con 1 sobre alfa, jóvenes estudiantes. Ya, un A con 1 sobre alfa. Muy bien, muchachos. Entonces, esas vienen a ser las definiciones de magnitudes directamente proporcionales y con las magnitudes inversamente proporcionales, jóvenes estudiantes. Muy bien. Ahora pasamos a ver las propiedades, jóvenes estudiantes. Ya pasamos a ver las propiedades. Me dice lo siguiente, propiedad número 1. Si A es inversamente proporcional a B. Ah, profesor, si eran inversamente proporcionales, ¿qué es lo que se hacía aquí, jóvenes? Se hacía lo siguiente, ¿no? A es inversa. Ah, profesor, entonces A por B va a ser igual a una constante K, jóvenes estudiantes. Pero profesor, este A inversamente proporcional a B, yo también puedo ponerlo de la siguiente manera, ¿no? A directamente proporcional a 1 entre B, jóvenes estudiantes. Ya, mira, ve, A inversamente proporcional a B va a ser igual a un A directamente proporcional a 1 sobre B. A ver, profesor, hay que comprobar. A ver, lo vamos a comprobar, joven estudiante, ¿no? Entonces, tú vas a decir lo siguiente. A, cuando eran directas, se dividían, ¿no? Profesor, era el cociente, ¿ve? A es directamente proporcional a 1 entre B. Profesor, y eso va a ser igual a una constante. Y tú sabes, ¿no? Que si aquí aplicas medios y extremos, va a quedar A por B es igual a K, ¿ve? Entonces, no se ha alterado nada por aquí, jóvenes estudiantes. Muy bien. De igual manera, entonces, jóvenes estudiantes, de la forma inversa, ¿no? De la forma inversa, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Si A
es, digamos aquí, ¿no? Es directamente proporcional a B, esto, jóvenes estudiantes, va a ser igual entonces, ¿no? A un A inversamente proporcional a B, jóvenes estudiantes. Ya se va a cumplir de las dos formas, muchachos. Muy bien. Profesor, propiedad número 2, propiedad número 2. Me dice lo siguiente, ¿no? Si A es directamente proporcional a B, entonces yo puedo hacer de la siguiente manera aquí, ¿ve? A la n también va a ser directamente proporcional a un b elevado a la nb. Aquí puedes elevarlo al cuadrado, puedes sacarle raíz cuadrada, raíz cúbica y todo lo que tú quieras. De igual manera, profesor, si son inversamente proporcionales, también cumple lo siguiente, ¿no? A la n va a ser inversamente proporcional a un b elevado a la n. ¿Ya? En este caso, jóvenes estudiantes, aquí no se va a alterar en nada, ¿ya? No se va a alterar en nada. Muy bien, y profesor, vamos a ver por aquí una observación, jóvenes estudiantes. Me dice lo siguiente, ¿no? Profesor, A es directamente proporcional a B, muchachos. Ya A es directamente proporcional a B. B es inversamente proporcional a C y C es directamente proporcional a D. Y D, por último, profesor, dice, ¿no? Va a ser igual, va a ser inversamente proporcional a F, muchachos, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a efectuar esto yo, jóvenes estudiantes? Voy a decir lo siguiente. Si A es directamente proporcional con B, allá cuando era directa era una división, ¿no? Entonces tú lo pones por aquí. A es directamente proporcional a B. Luego me dice, B es inversamente proporcional a C. Si eran inversas, se multiplicaban, ¿no? Entonces, B es inversamente proporcional a C, jóvenes estudiantes. Siguiente, C es directamente proporcional a D. Si C es directamente proporcional, aquí sería, pues, ¿no? Entre D, ¿no? C es directamente proporcional a D. Pero haciendo medios y extremos, tú sabes que esta D va a pasar aquí, ¿no? Va a pasar aquí, ¿ya? Muy bien. Profesor, siguiente. D me está diciendo que es inversamente proporcional a F. Ya, si es inversamente proporcional se van a multiplicar, ¿no? D es inversamente proporcional a F. Entonces, todo esto, muchachos, como ya no hay más, se va a igualar simplemente a una constante K, jóvenes estudiantes. Ya, simplemente se va a igualar a una constante K. Muy bien, jóvenes estudiantes, entonces estos vienen a ser algunas propiedades. Quizás ya en los ejercicios vamos a ver más detalladamente ya cada una de estas propiedades, jóvenes estudiantes. Muy bien. Profesor, ahora vamos a ver a un sistema de engranajes, jóvenes estudiantes, también que es muy recurrente en los exámenes del MISE, ¿ya? Profesor, aquí yo tengo dos engranajes, ¿ya? Dos engranajes. Entonces, mira, ve, lo que se cumple en los engranajes viene a ser lo siguiente. A ver, yo digo lo siguiente, a ver, si este engranaje A, jóvenes estudiantes, va a girar en el sentido horario, ¿ve? Si él va a girar en el sentido horario, este engranaje, ¿ve? ¿En qué sentido va a girar? Va a girar en el sentido contrario, ¿no? En este caso va a ser en el sentido antihorario. Profesor, otra cosa que te das cuenta aquí es que el engranaje A es más pequeño que el engranaje B, ¿no? Y aquí, jóvenes estudiantes, tienen que tener en cuenta lo siguiente, ya tienes que tener en cuenta lo siguiente. Dice, profesor, si yo tengo así n de B, ¿ya? N de B de A o n de B de B. Esto quiere decir el número de vueltas, ¿ya? Quiere decir eso, el número de vueltas, jóvenes estudiantes, ¿ya? Y si tengo de la siguiente manera, si ve, n de D de A y n el número de dientes de B, eso quiere decir, jóvenes estudiantes, el número de dientes, ¿ya? Quiere decir que va a ser igual eso al número de dientes. Muy bien. Aquí se cumple una relación importante, ¿no? Una relación importante que nos dice lo siguiente. El número de vueltas de A por el número de dientes de A, profesor, van a ser inversamente proporcionales, ¿no? Y profesor, si es inversamente proporcional aquí, al otro lado también será inversamente proporcional. Entonces dices lo siguiente, el número de dientes de A por el número de vueltas de, a ver, perdón, aquí, ¿ya? Perdón. A ver. Ya, dice lo siguiente, el número de vueltas de A por el número de dientes de A va a ser igual al otro lado, profesor.
el número de vueltas de B por el número de dientes de B, jóvenes estudiantes. Ya se cumple esta relación, ¿no? En la cual nos dice que el número de vueltas de un engranaje va a ser inversamente proporcional al número de dientes, jóvenes estudiantes. ¿Ya? Muy bien, entonces esto quiere decir, ¿no? El que tiene menos dientes, va a dar más vueltas, ¿sí o no? Y el que tiene más dientes, va a dar menos vueltas, no va a avanzar más despacio, esto ya, jóvenes estudiantes. ¿Ya? Muy bien, esto viene a ser el primer sistema. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes, en este caso, discos o también engranajes, ¿no? O también tienes engranajes. En este caso, aquí tienes el engranaje A, el engranaje B, o el disco A o el disco B. Cumple lo siguiente, jóvenes estudiantes, que el número de vueltas de A va a ser igual al número de vueltas de B, jóvenes estudiantes. Ya va a ser igual al número de vueltas de B. Muy bien, jóvenes estudiantes, hasta aquí la teoría de magnitudes proporcionales. Ya, muchas gracias.